Gracias por permitirnos una vez más el poder estar con ustedes con el propósito de compartir la palabra de Dios. Y una cosa que quiero recordar especialmente para nuestra iglesia en Saltillo, y si alguien también
de otra parte quiere participar, bienvenido. El 19 de diciembre tendremos lo que llamamos el Día del Regalo. Traemos una ofrenda especial y esta ofrenda pues la traemos como regalo para nuestro Dios, pero la repartimos entre los misioneros que nuestro Dios nos ha dado. Entonces son bienvenidas sus ofrendas y gracias por participar. Ahora estamos para comenzar el capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos. Y hagamos primeramente un breve repaso del capítulo 27. ¿Qué aprendimos en el capítulo 27? Hablamos de 5 cosas que hacer cuando navegamos con el viento en contra. Y la idea es que pues vamos en el mismo barco. En esta nación vamos en el mismo barco. En nuestro estado navegamos en el mismo barco. En tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, navegas en el mismo barco. Entonces, hay 5 cosas que hacer cuando navegamos con el viento en contra. Y lo primero es, si encuentras un buen puerto, quédate en él hasta que la tormenta pase. Estamos haciendo un repaso de las cosas que ya vimos. Allá en Hechos 28:7 dice la Escritura que, capítulo 27, versículo 8, 27:8, dice que llegaron en la isla de Creta a un lugar que llamaban Buenos Puertos. Y Pablo aconsejó, hay que quedarnos aquí. Si encuentras un buen puerto, quédate en él hasta que la tormenta pase. Obviamente no le hicieron caso a Pablo y tomaron la decisión de navegar. Y entonces, pues, les siguió azotando el viento, les encontró esta tempestad llamada Euroclidón. Número 2, participa y coopera por el bienestar de los demás. Dice en Hechos 27:19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Con nuestras propias manos. Aquí se está incluyendo Lucas. Y seguramente si Lucas está participando, lo está haciendo Pablo y lo está haciendo Aristarco, que eran los misioneros que también viajaban en este mismo barco. Número 3, jamás navegues sin brújula y sin carta de navegación. Dice en Hechos 27:20 que no aparecía ni sol ni estrellas por muchos días. No usaban brújula, no se conocía la brújula y pues tampoco tenían cartas de navegación, no se conocían, entonces esto se inventó mucho después, de manera que se guiaban por las estrellas. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos una buena brújula, una buena carta de navegación y Dios nos la ha dado en su palabra, la Biblia. Número 4, cuando la tormenta empeore, al mal tiempo, buena cara. Cuando la tormenta empeore, al mal tiempo, buena cara. Dice en Hechos 27:22 que Pablo les exhortaba a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dios había hablado ya con Pablo, el ángel había hablado con él la noche anterior y le había dicho esto, que nadie iba a perecer, que solamente se iba a perder la nave. Entonces, por esa razón les exhortó, al mal tiempo, buena cara. Y número 5, cuando te veas a la deriva, créele a Dios. Cuando te veas a la deriva, créele a Dios. Dice allí en Hechos 27:25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios le había dado un mensaje a Pablo y Pablo dijo, yo le creo a Dios. Yo creo en las palabras de Dios. Esto fue lo que vimos la ocasión pasada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a comenzar leyendo en el verso 39
del capítulo 27 para tener un poquito del contexto, porque vamos a leer los primeros 16 versículos de este capítulo 28, pero vamos a comenzar en el 27:39 y pues aquí se los tengo en la pantalla. Entonces, la ocasión anterior veíamos que con mucha dificultad lograron llegar a tierra, pero no sabían dónde estaban. Vamos a ver qué sucedió. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y entonces comenzamos aquí el capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Se les llamaba naturales no por ser bárbaros, no por ser ignorantes, sino simplemente porque no hablaban el idioma que era común para todos, que era el griego y también el latín, el idioma que hablaban los romanos. Entonces, esa es la razón por la cual se les considera naturales. Pero miren también lo que dice, nos trataron con no poca humanidad. Es el lenguaje de Lucas. Entonces, quiere decir con mucha humanidad. Humanamente nos trataron, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Hay que recordar que están en el mes de noviembre y entonces, pues es cuando comenzaba el invierno. Esa es la razón por la cual Pablo les aconsejaba que no zarparan de buenos puertos. Necesitaban 3 meses allí. Esa era la costumbre. Dice el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y aquí simplemente observar que Pablo está participando. A veces tenemos la idea de que el predicador debe ser servido. En alguna fiesta se pone una mesa especial donde se sienta el predicador y su familia y todos le sirven. Y nada más está ahí sentado dando órdenes. Así no era Pablo. Esa no era la clase de predicador que era Pablo. Pablo está participando y pues lamentablemente aquí una víbora se le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Era el hombre principal porque los romanos lo establecieron allí, era el funcionario romano que gobernaba en aquel lugar. Y dice, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O sea, acuérdense, son 276 personas. Yo puedo recibir a 3 o 4 de ustedes y hospedarlos solícitamente también por, no sé, una semana. 3 o 4 nada más. Pero si se vienen 276 personas, pues seguramente, por más agua que le eche al jarro de frijoles, no va a alcanzar para todos. Esto nos indica que este era un hombre pudiente.
Este era un hombre rico. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Hay que recordar que el autor del libro de del libro de los Hechos, es el doctor Lucas. Es un médico. Yo hubiera dicho, bueno, pues aquel hombre estaba con mucho dolor de panza, pero Lucas es médico y Lucas se expresa con propiedad y nos dice que estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Obviamente se trata de un milagro realizado por Dios. Hay una palabra de la cual se traduce esta expresión que dice que le sanó. Hay una palabra griega, la palabra iaomai. No es tan importante entenderla, pero lo único que sí debemos saber es que se trata de un milagro. Porque en el verso 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y aquí no es la palabra iaomai, aquí es la palabra terapeu, sanados. Esto nos da la idea de la participación precisamente del doctor Lucas. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea, a esto se le llama gratitud. Pablo y Lucas ayudaron a la gente, sanaron a los que estaban enfermos y cuando tuvieron que zarpar de allí, pues ellos de manera comedida y de manera abundante, ¿verdad? Pues les ayudaron. Y esto también benefició a los prisioneros y a los soldados que estaban allí en la isla. Versículo 11. Pasados 3 meses. Esos eran los 3 meses que Pablo dijo, sería bueno que nos quedáramos en buenos puertos, pero no quisieron. Ahora tuvieron que hacerlo en esta isla de Malta. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli. Puteoli era el principal puerto de Roma. Estaba ubicado en lo que hoy, en el tiempo moderno, se conoce como la bahía de Nápoles. Verso 14. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Ahora, qué interesante aquí. Dice que hallaron hermanos. ¿De dónde vienen estos hermanos? Acuérdense, Pablo había escrito la carta a los romanos unos años antes, unos 3, 4 años antes, había escrito la carta a los romanos. No, un poquito más. Pero el asunto es que ya la había escrito y no los conocía. No los conocía. Allá en el libro de los Hechos, bueno, en este mismo libro, pero allá en el capítulo 2, cuando ocurrió el día de Pentecostés, dice la Biblia que había judíos de todas partes bajo el cielo, incluyendo de Roma. Y entonces ahí escucharon el Evangelio. Y es muy probable, de acuerdo con los que saben, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia, es muy probable que así fue como llegó el Evangelio a Roma, a los judíos. No a los gentiles, a los judíos de Roma. Y entonces, estos son los hermanos que le ruegan a Pablo que se quede con ellos 7 días. Dice, y luego fuimos a Roma. Verso 15. De donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Literalmente era un mercado, el mercado de Apio, que estaba a unos 60 kilómetros de Roma, sobre la famosa Vía Apia. Si ustedes buscan en el internet las calzadas romanas de aquellos tiempos, entre todas, entre otras, van a encontrar la Vía
Apia, que era una de las más famosas y una de las más largas. En aquel tiempo tenía algunos 350 kilómetros de longitud y después la ampliaron hasta casi 600 kilómetros. Entonces, este lugar, el Foro de Apio, se encontraba precisamente sobre la vía Apia. Y luego sigue diciendo, y las 3 tabernas. Ahora, nosotros tenemos la idea de una taberna, una cantina para nosotros, pero ese no es el sentido y el uso que le daban a la palabra en aquel tiempo. Una taberna era en realidad una tienda o un almacén, un lugar donde la gente puede comprar víveres, puede comprar pues algunas cosas. Hoy, no sé si en aquel tiempo los usaran o no, pero solo para darles un ejemplo, hoy hablaríamos de llegar allí y comprar un molcajete, comprar un comal para calentar las tortillas, cosas así. Entonces, dice, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ahora, como ya les dije, Pablo tiene mucho gozo porque les escribió la carta a los romanos. Y no los conoce físicamente, pero ahora por fin puede ver sus caras. Versículo 16. Bueno, aquí ya que estamos aquí en este verso 15, pueden ver en el mapa esa línea roja. Eso es lo que se trata de la vía Apia. Obviamente no era tan larga en aquel tiempo, como les dije, unos 350 kilómetros, y después se amplió a casi 600, pero sobre esa vía Apia estaba el Foro de Apio y las 3 tabernas. Ahora, verso 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Tenemos que recordar, el libro termina diciéndonos que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada. Tenemos que recordar que eran muchos los presos que tenían casos que el emperador necesitaba considerar. Y en la mayoría de las veces, pues no era directamente el emperador el que trataba estos casos. Obviamente tenía abogados, tenía juristas, tenía personas que se encargaban de esto, pero era una lista muy larga. Y entonces Pablo tuvo que esperar 2 años, por lo menos, hasta que su caso fuera considerado. Entonces, aquí también la otra cosa importante que recordar y que considerar es que dice que se le permitió vivir aparte, pero con un soldado que le custodiase. Al llegar a Roma, también llevan el expediente de Pablo. Y ahí está, en ese expediente está el informe del tribuno Claudio Lisias, está el informe del gobernador Festo y del gobernador Félix, que fueron los que en su momento examinaron a Pablo. Y en ese expediente, pues claramente se dice que Pablo no es culpable de ningún delito digno ni de prisión ni de muerte. Entonces, todo esto son cosas que se consideran para darle una, ¿cómo se le llama? Una prisión domiciliaria, como hoy le llamamos. Pero siempre estaba con cadenas y siempre estaba encadenado a un soldado de la famosa Guardia Pretoriana. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aquí en el capítulo 28, en los versículos 17 al 31 que nos restan. Vamos a hablar de 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. El verso 31, el último versículo, dice que Pablo predicaba abiertamente y sin impedimento. Y de ahí fue de donde tomé esta frasecita. Abiertamente y sin impedimento. 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. En una de las cartas que Pablo escribió en estos tiempos, dijo, ya soy un anciano, ya soy un anciano. Probablemente Pablo tenía pues alrededor de 60 años. Entonces,
Ya se consideraba un anciano. Pero ¿cuáles son las 5 cosas, los 5 enfoques que vamos a considerar? Número 1, enfocó la razón de sus cadenas, en el capítulo 28, versículos 17 al 22. Número 2, enfocó el tema central de la Biblia y la persona más importante en ese tema. El tema central de la Biblia lo pueden ver ahí en capítulo 28, versículos 23 al 24, y se trata del reino de Dios. Y la persona más importante en ese tema, el Señor Jesucristo. Número 3, enfocó el principio de Mateo 12:30. Palabras que el Señor Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y vamos a ver de qué manera fue que Pablo enfocó este principio. Entonces, esto lo podrán ver en los versículos 25 al 27. Número 4, enfocó la misión de Dios. La misión de Dios es ir hasta lo último de la tierra, llevando el evangelio para todas las naciones. Esto se podrá ver en los versos 28 y 29. Y número 5, enfocó la esencia de nuestro ministerio. La esencia de nuestro ministerio. Y nuestro ministerio se debe basar básicamente en 2 cosas: gente y Biblia. Biblia y gente. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor no nos va a pedir cuentas de las ofrendas. El Señor no nos va a pedir cuentas de los templos. El Señor no nos va a pedir cuentas de la asistencia. Ahora, se debe ofrendar. Qué bueno, gracias a Dios por los templos, nosotros tenemos uno. Y se debe asistir y todo lo que quiera. Pero si hay un enfoque prioritario que el Señor va a hacer, será la Biblia y la gente. La gente y la Biblia. La gente en nuestro círculo de influencia. ¿Qué hiciste con esa gente que yo puse a tu alcance? Allí en tu casa, por ejemplo, en tu familia, en tu barrio, en tu colonia, en tu vecindario, en tu trabajo, en la escuela donde estás estudiando. ¿Qué hiciste con esa gente? Tú que conocías el evangelio, tú que sabías que si una persona se muere sin Cristo se va al infierno por toda la eternidad. ¿Qué hiciste con eso? Y la palabra de Dios. Te di un libro que tiene la guía, la dirección para todo en tu vida. Para dirigir tu familia, para dirigir tu matrimonio, para dirigir tu trabajo, para dirigir tu vida en todas las áreas. Entonces, ¿qué hiciste con esto? Ese es el enfoque, entonces, que seguramente Dios hará. Ahora, empecemos con lo primero. 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. Número 1, enfocó la razón de sus cadenas. Enfocó la razón de sus cadenas. Su propósito era establecer un ambiente de cordialidad. Y por esa razón vamos a ver que invitó a los líderes judíos que vinieran a él. Dice allí en el versículo 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Aquí cabe recordar que la costumbre de Pablo era cuando llegaba a un pueblo, a una aldea, a una ciudad, lo que fuera, siempre buscaba una sinagoga y hablaba primeramente con los judíos. Pero está llegando acá a Roma en calidad de preso, de manera que no tiene la libertad de buscar, de ubicar una sinagoga, de pasear por la ciudad y entonces no tiene esa libertad. Hablando de sinagogas, se dice que en Roma había 7 sinagogas. Se requería la presencia, la convivencia allí de 10 varones judíos. Si no había 10 varones judíos, no podía haber una sinagoga. Pero en Roma se dice que había 7. Entonces Pablo no puede ir, pero los invita, los convoca a los principales de los judíos y acudieron hasta donde él estaba. Vuelvo a leer. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Porque esta era la acusación que le habían hecho a Pablo, que hablaba contra la ley de Moisés, que hablaba contra el pueblo judío, que hablaba contra las costumbres, etcétera, etcétera. Y Pablo les dice, yo no he hecho nada, ni contra el pueblo, ni contra las costumbres. Sin embargo, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. O sea, con toda claridad les dijo por qué estaba preso. Fue muy claro al decirles, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Pues obviamente la resurrección, la restauración de la nación como tal, el establecimiento del reino donde el Mesías, que ellos sabían por las Escrituras, el Mesías iba a reinar como rey e iba a salvar a la nación. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pero parece que ellos no oyeron las palabras del verso 20, o por lo menos no les dieron importancia, porque ellos llegaron con un asunto específico en la mente. Miren lo que dice en el versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Pablo, nos interesa saber cuáles son tus ideas, cuáles son tus pensamientos. ¿Qué piensas en cuanto a esta secta? ¿Cuál secta? Bueno, ellos se referían al extendimiento del reino de Dios, al cristianismo, a los cristianos, etcétera. Dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y aquí déjenme hacer un pequeño comentario. No había protestantes, estos nacieron en el 1500 con la reforma de Lutero, no había protestantes, no había evangélicos y no había católicos. Se dice que la Iglesia Católica tuvo sus inicios por allí alrededor del año 300, el año 300 después de Cristo. Entonces no había ni católicos, ni protestantes, ni evangélicos. No había musulmanes, todavía no nacía el profeta Mahoma. Entonces, ¿cuál secta? Ahora, la palabra secta, el sentido, la definición que le damos hoy, no es la definición que estamos leyendo aquí en este versículo 22. Porque tiene un sentido diferente. Por ejemplo, y ahí les dejé el pasaje de Hechos 5:17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. El judaísmo, como religión, el judaísmo tenía dos sectas principales, dos grupos principales, y uno de esos eran los saduceos. Por otra parte, en el capítulo 15, versículo 5, dice, capítulo 15, verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando los primeros gentiles, los que no eran de Israel, los que no eran judíos, empezaron a creer en Jesucristo, los creyentes judíos, y aquí específicamente dice, de la secta de los fariseos que habían creído, pedían que los gentiles fueran circuncidados,
Pedían que se les mandara que guardaran la ley. Pero el punto, lo que quiero mostrarles, son estos dos grupos, estas dos sectas. No es la palabra secta en el sentido que hoy la conocemos, sino simplemente grupos. Eran de la misma religión judía. Acuérdense, hemos visto que los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, Pablo siempre se declaró del grupo de los fariseos, usando el lenguaje de ellos, de la secta de los fariseos. Y había el otro grupo de los saduceos. Pero ahora, al llegar Pablo a Roma y al llegar estos judíos que él invitó, a ellos les interesa saber qué piensa Pablo de la nueva secta, o sea, del nuevo grupo. Y ellos probablemente pensaban, el nuevo grupo de los judíos al cual ahora tú perteneces, porque Pablo fue acusado de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos. Ustedes pueden recordar eso allá cuando contrataron al abogado, al orador que se llamaba Tértulo. Y esa fue una de las acusaciones. Tú eres de esa secta, tú eres el cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, ellos llegan por invitación de Pablo. Pablo les dice cuál es la razón de sus cadenas. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, pero parece que a ellos no les interesó saber nada de eso. Ellos querían saber qué idea tenía Pablo, cuáles eran sus pensamientos en cuanto a la secta. Y entonces vamos a ver el segundo enfoque. Dice aquí, enfocó el tema central de la Biblia y la persona más importante en ese tema. Estamos hablando de 5 enfoques abiertos y sin impedimento. El primero, pues la razón de sus cadenas. Y ahora el segundo, el tema central de la Biblia y la persona más importante en ese tema. Miren cómo dice en el verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Les dije que había unas 7 sinagogas en Roma, muchos judíos. Y los que llegan aquí por invitación de Pablo son los principales, los meros, los más sabios, los que dirigían esas sinagogas. En su calidad de prisionero, pues Pablo no tiene la libertad de ir a cada una de las sinagogas, pero los invitó. Entonces ellos, en la fecha convenida, llegan con mucha formalidad. Y dice el verso 23, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cuál fue el enfoque de Pablo? ¿De qué les habló? Ellos le habían dicho, queremos saber qué piensas de la secta. Pero al llegar, Pablo se enfocó en el tema central de la Biblia, el reino de Dios. El reino de Dios. Ese es el tema central de la Biblia. Y la persona más importante en ese tema, el Señor Jesucristo. Y noten lo que dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y lo interesante también es que dice que desde la mañana hasta la tarde, usando la ley de Moisés. Señores, lo que Moisés dijo aquí, por ejemplo, en Génesis 22, acerca del sacrificio del Hijo unigénito, es Jesús de Nazaret. Eso se aplica a Jesús de Nazaret. Y cada cosa, cada principio, el Cordero de la Pascua es Jesús de Nazaret. Cada principio que la Biblia señala en cuanto al Mesías, ellos lo sabían.
Son los maestros de las congregaciones, son los maestros de las sinagogas. Sabían perfectamente la ley, conocían perfectamente los profetas, conocían perfectamente las escrituras y sabían todo lo que la Biblia dice en cuanto al Mesías, en cuanto al Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Pero ellos no lo habían aterrizado, como decimos nosotros. Ellos no lo habían aplicado a la persona de Jesús. Y Pablo les dice, todo eso se refiere y se aplica a Jesús de Nazaret, al Señor Jesucristo. Obviamente no les gusta, pero dice aquí la Escritura que Pablo les mostraba esto tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Ahora, el enfoque de Pablo en esta ocasión es muy semejante al enfoque del Señor Jesús en Lucas capítulo 24. Porque en Lucas capítulo 24, el Señor Jesús, después de su resurrección, se apareció a diferentes grupos de discípulos. Y en el capítulo 24 se apareció a los que iban en el camino a Emaús. Y les mostró que todo lo que los profetas decían se aplicaba a su persona. Cada cosa que las Escrituras dicen en cuanto al Mesías y su reino se aplican y tienen cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice aquí comenzando en el versículo 25. Estamos leyendo las palabras de Jesús para los discípulos de El Camino a Emaús en Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea, el Señor Jesús, durante su ministerio público, ya les había enseñado estas cosas. Ahora al resucitar, les recuerda. Cada cosa que dijo Moisés en cuanto al Mesías, cada cosa que dijeron los profetas en cuanto al Mesías, cada cosa que dicen todas las Escrituras en cuanto al Mesías, se aplican a mi persona, les dijo Jesús. Seguimos leyendo en el mismo capítulo 24, pero el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en toda la Biblia hebrea. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya les dije, el Cristo en griego, el Mesías en hebreo. Pero les dice, así está escrito, el Cristo, el Mesías, tenía que padecer, tenía que ser sepultado y tenía que ser resucitado al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No solamente en Judea, no solamente a los judíos, a los israelitas, sino a todas las naciones, a aquellos que no son judíos, a aquellos que no son israelitas. Y dice aquí, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Estas fueron las palabras del Señor Jesús. El Mesías tenía que padecer y tenía que resucitar al tercer día. Y la misión implica predicar en su nombre en todas las naciones. O sea, predicarlo a los gentiles. Pero por ser una empresa tan grande, esto de ir a todas las naciones, pues no podían hacerlo en su poder personal. Por esa razón el verso 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una empresa tan grande requiere
el poder más grande. Y el poder más grande es el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, hemos enviado a diferentes familias de misioneros. Y no solamente los hemos enviado y ya los olvidamos, sino que por la gracia de Dios también estamos al pendiente de ellos en todo sentido. Y entonces, cada semana somos responsables de enviarles una ofrenda y cada mes también enviamos una cantidad. Y entonces, precisamente por esa razón, tenemos el Día del Regalo también. Los misioneros no reciben aguinaldos, entonces nosotros sí queremos enviarles una buena ofrenda. El Día del Regalo para nosotros será el 19 de diciembre, domingo 19 de diciembre. Y por eso la invitación para nuestra iglesia es que todos participemos. Es algo que hemos hecho ya por muchos años, pero no es lo que nosotros podemos hacer. Es lo que Dios puede hacer, lo que el poder de Dios hace. Ahora, hay un contraste entre los discípulos de Emaús y los judíos de Roma. Los discípulos de Emaús creyeron y salieron a predicar y compartir lo que el Señor Jesús les había enseñado. Pero ¿cuál fue la actitud de los judíos de Roma? Acudieron a la posada donde Pablo estaba prisionero por invitación de Pablo. Y cuando Pablo les dijo estas cosas, dice en el verso 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos asentían, pero otros no creían. Están escuchando a Pablo. Todo el día Pablo ha estado usando las Escrituras, todos los libros, los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, los libros de los salmos, para hablarles del reino de Dios y para hablarles del Mesías, que tenía que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, y que en su nombre se tenía que predicar a los gentiles. Y ahí están escuchando. Estamos hablando de 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. Número 1, enfocó la razón de sus cadenas. Número 2, enfocó el tema central de la Biblia, el reino de Dios. Y la persona más importante de ese tema, el Señor Jesucristo. Y ahora, número 3, enfocó el principio de Mateo 12:30. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué dice este principio? Allí en Mateo capítulo 12, el Señor trató el caso de un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. Y la gente, estamos hablando de puros judíos, la gente se preguntaba si Jesús era el Mesías, si Jesús era el Cristo. Y fue entonces que los fariseos y los ancianos de los judíos se opusieron y dijeron, no, este echa fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor dice, ¿cómo es posible que un reino se ponga contra sí mismo? Un reino atacándose a sí mismo. Y fue entonces que el Señor pronunció las palabras del verso 29, que ahora tenemos aquí escritas. Mateo 12, 29 y 30. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte, en estas palabras que el Señor Jesús está diciendo, es el diablo. Los bienes son las almas que Él tiene sujetas a voluntad de Él, como después lo explicó Pablo. Y entonces el Señor Jesús viene para saquear los bienes del hombre fuerte, rescatar las almas del pecado, rescatar las almas de la esclavitud y darles salvación y vida eterna. Y luego en el verso 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, el punto aquí es este. Jesús vino con esa misión específica. Y nosotros tenemos que ponernos a favor de Él, cooperando con Él, saqueando los bienes del hombre fuerte, rescatando las almas
de su dominio, de su esclavitud. Y si no lo haces, entonces estás contra el Señor Jesús. Si no recoges con Él, dijo el Señor Jesús, desparramas. Ahora, versículo 25. Estamos regresando aquí a Hechos 28. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, o sea, yo me imagino que se levantan para irse. Entonces Pablo los detiene, señores, una última palabra. Dice, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ahora, las palabras que Pablo va a decir en los versículos 26 y 27, las va a citar del libro de Isaías capítulo 6, versículos 8 al 11. Y no tienen que hacerlo, pero si quieren, aquí pueden poner una pausa y leer el pasaje de Isaías, porque ese no lo dejé escrito. Isaías capítulo 6, versículos 8 al 11. Y vamos a ver ahora cómo usa Pablo esas palabras, cómo se las dijo. Versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Noten, para que no, y vamos a usar esta frasecita, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, para que no entiendan de corazón, para que no se conviertan, para que no los sane. Ese es el sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo. A ellos no les gustó el enfoque que Pablo hizo en el reino y en el Señor Jesús. Especialmente en el Señor Jesús, diciéndoles que Jesús es el Mesías, diciéndoles que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Y por esa razón se dispusieron a marcharse. Y entonces Pablo hizo otro enfoque y enfocó la misión de Dios. Estamos hablando de 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. Número 1, enfocó a la razón de sus cadenas. Número 2, enfocó el tema central de la Biblia, el reino de Dios y la persona más importante de ese tema, el Señor Jesucristo. Número 3, enfocó el principio de Mateo 12:30, el que conmigo no recoge, desparrama. Y ahora, número 4, enfocó la misión de Dios. Versículo 28 y 29, ahí es donde vamos a ver ese enfoque. Pero aquí, primeramente, una pregunta para reflexionar. ¿Qué tan consciente eres de la misión de Dios? Porque Dios te salvó no solo para darte vida eterna. Dios te salvó para comisionarte con una misión específica, una misión de rescate. Dios quiere restaurar su imagen en el hombre perdido. Dios quiere restaurar la vida del hombre que ha estado cautiva a voluntad del diablo y que ha estado cautiva en el pecado. Entonces, ¿qué tan consciente eres de tu llamamiento? Pablo estaba muy consciente. Cuando da su testimonio en Hechos capítulo 26, que ya leímos antes, dijo en el versículo 15, vamos a leerlo. Yo entonces dije, les está dando testimonio, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y lo mismo aplica para nosotros. Dios ha aparecido a tu vida para ponerte por ministro suyo y para ponerte por testigo de las cosas que Él te ha mostrado en su palabra. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y así como Pablo fue enviado, tú y yo también somos enviados. Hay que recordar aquí un principio que siempre remarcamos en esta iglesia. Misionero no es el que va, misionero es el que es enviado. Y un misionero comienza a cumplir la misión de Dios en su propia iglesia local. Y después
es enviado a otras naciones para anunciar el Evangelio. Versículo 18, ¿cuál es el propósito? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo está dando su testimonio de cómo Dios lo llamó. Está muy consciente de la misión de Dios. Está muy consciente de su llamamiento. Y muchas ocasiones Pablo usó pasajes del Antiguo Testamento para recordarle a los judíos, señores, Dios nos ha llamado. Por ejemplo, en Isaías 42, los versos 6 y 7. Y aquí tenemos que recordar que la Escritura siempre tiene 3 aplicaciones básicas. Una aplicación histórica, una aplicación doctrinal y una aplicación práctica. La aplicación histórica aquí tiene que ver con Israel. Por ejemplo, yo Jehová te he llamado en justicia. Dios llamó a la nación de Israel. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, la primera aplicación es la aplicación histórica. Dios está llamando a la nación de Israel para que ellos sean su faro de luz, para que ellos sean su evangelista, para que ellos sean su misionero. Pero en la aplicación doctrinal, aquí se aplica al Mesías, al Cristo, al Señor Jesús. Él fue llamado por Dios, enviado por Dios, de hecho, desde el tercer cielo, para hacer luz para las naciones, para hacer pacto al pueblo, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la aplicación doctrinal. Tiene que ver con el Mesías, pero también en una aplicación práctica, devocional. ¿Qué tiene que ver conmigo? Estas palabras son las palabras de Dios para tu corazón. Dios te ha llamado. Dios te va a sostener. Dios te va a guardar. Dios quiere que tú seas luz para las naciones. En Mateo 5:16 el Señor Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otro pasaje lo podemos ver en el capítulo 49, mismo libro de Isaías, capítulo 49, y en el verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Históricamente, esto es lo que Dios esperaba de la nación de Israel como nación. Doctrinalmente, esto es lo que Dios esperaba del Mesías. Esto es lo que Dios esperaba del Cristo, del Señor Jesús. Y lo hizo. Luz para las naciones, hasta lo postrero de la tierra. Y en un sentido devocional, esto es lo que Dios espera de la iglesia, de cada iglesia, de tu iglesia, de mi iglesia, de tu vida individualmente, de mi vida individualmente. Dios dice, poco seas para mí que seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo tomó esas palabras de Isaías y las aplicó al ministerio que desarrollaban él y Bernabé. Ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, verso 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor. O sea, leyendo ese pasaje, así nos ha mandado el Señor. Está hablando Pablo, incluyendo a Bernabé. Así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, siempre son 3 aplicaciones. Históricamente, Israel. Dios quería que Israel fuera su faro de luz.
Doctrinalmente, el Mesías, el Cristo. Devocionalmente o prácticamente, tú y yo. Ahora, regresando a Hechos 28, en el verso 28, están en la puerta, acuérdense, no les gustó lo que Pablo está diciendo, se levantan para retirarse y Pablo dice, señores, una última palabra, y están en la puerta y les dice en el verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Ustedes no la quieren oír. ¿De qué les habló? Del reino de Dios y del Señor Jesucristo. No les gustó. Entonces, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Ya, hasta ahí llegó, se fueron. Dejaron solo a Pablo. Estamos hablando de 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. Número 1, enfocó la razón de sus cadenas. Número 2, enfocó el tema central de la Biblia, el reino de Dios. Y la persona más importante de ese tema, el Señor Jesucristo. Número 3, enfocó el principio de Mateo 12:30. El que conmigo no recoge, desparrama. Número 4, enfocó la misión de Dios. Ser luz para las naciones hasta lo último de la tierra. Y ahora, número 5, enfocó la esencia de nuestro ministerio. 2 cosas, gente y Biblia. Biblia y gente. Miren cómo dice el verso 30, Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía Pablo mientras esperaba su sentencia? Recibía a todos. Recibía a todos los que a él venían. Recibía gente. Ya no tenía la libertad de andar por las calles, de andar por las plazas, de llegar a las sinagogas y predicarles, de ir al río como lo hizo allá en Hechos 16, y predicar a la gente que se reunía en el río. Ya no tenía esa libertad. Ahora está en una casa, prisionero, atado con cadenas y atado a un soldado de la famosa guardia pretoriana. Pero él se enfoca en la gente. Recibe a todos. ¿Y qué dice el versículo 31? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿De qué predicaba? Del reino de Dios. ¿De qué predicaba? Del Señor Jesucristo. ¿De qué enseñaba? Del reino de Dios. ¿De qué enseñaba? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacía? Abiertamente y sin impedimento. ¿Y de dónde sacó Pablo toda esta enseñanza? De la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos, de todas las escrituras. Dios le dio el entendimiento para aplicar, para saber lo que la Biblia enseña acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo, acerca del Mesías, acerca de el Cristo. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de 5 enfoques abiertos y sin impedimento de un creyente maduro. Número 1, la razón de sus cadenas. Número 2, el tema central de la Biblia, el reino de Dios y la persona más importante en ese tema, el Señor Jesucristo. Número 3, enfocó el principio de Mateo 12:30. El que conmigo no recoge, desparrama. Número 4, enfocó la misión de Dios. Ser luz para las naciones hasta lo último de la tierra. Y número 5, enfocó la esencia de nuestro ministerio. Gente y Biblia. Biblia y gente. Esa es la esencia. Ahora, es interesante que, como dice aquí en este capítulo 28, Pablo estuvo 2 años esperando que le llegara el turno de ser atendido, de que su caso fuera considerado. Y en cierta ocasión Pablo escribió
que aunque él estaba prisionero, dijo, la palabra de Dios no está presa. Aunque sus manos estaban atadas con cadenas, su mente y su espíritu estaban libres para expresar sus pensamientos doctrinales. Y fue en este tiempo cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón. Este fue su tiempo más fructífero, estando prisionero. Durante su ministerio público siempre tuvo obstáculos y enfrentó peligros, pero ahora puede predicar y enseñar abiertamente y sin impedimento. ¿Qué es lo que tenemos como obstáculo, como excusa quizá? ¿La pandemia? Que por causa de la pandemia ya no podemos reunirnos, pero andamos en Walmart, andamos en Soriana, andamos en las tiendas, ¿verdad? Andamos en las fiestas y llevamos a nuestros niños. ¿Puedes traerlos a la iglesia? ¿Vas a seguir quedándote en tu casa? ¿Puedes tomar esta palabra? La tenemos en YouTube, la tienes ahí en el Facebook. ¿Puedes tomar y compartirla con otras personas? ¿Puedes empezar a discipular a alguien? ¿Puedes empezar a tener un grupo pequeño? ¿Cuál es nuestra excusa? Cuando está preso, dice la Biblia, abiertamente y sin impedimento. Predicaba y enseñaba del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Dios te salvó para eso, para predicar, para enseñar, para discipular, para extender el reino de Dios. Júntate con tu familia. Oren, pidiéndole a Dios que Él hable al corazón, que Él aplique esta palabra a la necesidad espiritual que tengamos. Que Dios les bendiga.